más, por ahora, algunos son muy fáciles, porque yo le digo a ustedes, midan el índice brazo-tobillo. Es una cosa clínica de hace años que se conoce. Que no lo hagamos en la práctica es otra historia, pero que se conoce y que lo podemos utilizar fácilmente. Ahora, si yo quiero medir el calcio en la arteria coronaria, lo tengo que hacer bajo un estudio específico, con resonancia y demás, para poder ver qué cantidad de calcio hay. Pero todo esto son mediciones que podemos hacer para poder llegar a evaluar lo que sería la enfermedad subclínica. Entonces, hablamos de los factores de riesgo vascular y hay algunas cosas que pueden modificarse y otras que no. Las que no podemos modificar es la edad. Sabemos que cuanto más viejos nos ponemos, eso es un factor de riesgo per se. Y por eso ustedes van a ver que después cuando veamos las escalas para sacar el factor de riesgo, la probabilidad de riesgo vascular que tenemos a X cantidad de años, la edad tiene un peso muy importante. Y a medida que nos vamos poniendo más viejos, cada vez tenemos más puntaje. Lo cual suena bastante lógico. Eso no lo podemos modificar. Tampoco podemos modificar los antecedentes familiares, que más que antecedentes familiares, yo estaría hablando de genética. Yo no puedo sacarla todavía, no sé, mirá, de acá a lo mejor nosotros no vivamos, pero probablemente hasta podamos modificar nuestra genética en algún momento. Al día de hoy no podemos modificar nuestra genética, esto por ahora. Y el sexo masculino, porque por ser hombres nos va peor, claramente, y tenemos 10 años antes la enfermedad que las mujeres. Esto está claramente demostrado, y este es el porqué cuando vemos justamente las escalas, vemos que el hombre se toma a partir de los 45 años, y la mujer a partir de los 55 años. ¿Sí? O sea que estos 10 años de beneficio lo tiene, y esto está claro, hay mucho más viudas que viudos, sin lugar a dudas. Entonces, hay factores de riesgo que sí podemos modificar. Claramente, y en estos son los que tenemos que trabajar. La presión elevada, el colesterol elevado, que es de lo que estamos hablando hoy. Seguramente Gabriel Weisman habló la otra vez de este punto, ¿no? Creo que Gaby estuvo hablando de hipertensión, no sé si debe haber hablado en forma global, pero vale lo mismo para un joven que para un viejo. Los viejos a veces han demostrado en algunos trials que se benefician todavía más que los jóvenes con el tratamiento de estos factores de riesgo. La diabetes y la alteración del ritmo cardíaco. Esto lo podemos claramente modificar. Y hay factores que son claramente erradicables. Y volvemos a lo que hablaba hoy a la mañana. Hay que dejar de fumar a cualquier edad. Si uno no está limitado, tiene que hacer actividad física siempre. A los 15, a los 30, a los 50 y a los 80 en la medida que el paciente pueda. Y otra cosa, trabajar mucho sobre la obesidad, porque la obesidad cada vez lo vemos más, está en muchos de los casos asociado a síndrome metabólico. Y hablar de síndrome metabólico es casi hablar, o sería un sinónimo desde el punto de vista cardiovascular de hablar de una diabetes. Entonces uno tiene que trabajar sobre este tema y por supuesto este otro, porque la dieta se ha ido modificando tanto que cada vez comemos una dieta, la dieta chatarra, que implica justamente todo frito, con ácidos grasos que son los que no tenemos que comer. Entonces sacar todos esos ácidos grasos saturados y demás, y que hay que volver atrás, digamos, y tratar de corregir un poco todo lo que esté a este nivel. Entonces, ya entrando de lleno, y que lo que más me interesaba a mí es que no podemos tratar aisladamente al colesterol, sí cuando está solito ese factor, por supuesto, pero generalmente a esta edad, estamos hablando de ancianos, la probabilidad de que haya más de un factor es muy alta. Entonces, por eso uno tiene que trabajar sobre todos los factores de riesgo vascular. Entonces, todos sabemos que el colesterol, si tomamos, ¿sí?, en base a lo que se dictaminó en la TP3 en el año 2001, está publicado en el JAMA, el colesterol total, el valor deseado es menos de 200 y el valor elevado es arriba de 240. Y el LDL tenemos un óptimo por debajo de 100, un normal de 100 a 129, uno que está elevado 160 a 189 y uno que está muy elevado
cuando ese LDL está por arriba de 190, y acá lo ponemos en mayúscula y muy rojo porque ese es el valor donde tenemos que tener mucha acción. Es lo mismo que si en la hipertensión yo dijera estoy con un hipertenso de 180 a 100, ¿sí? A ese le tengo que dar mucho más importancia que al que tiene 144/92. Entonces, con relación a los triglicéridos lo mismo. Los pacientes que tienen menos de 150 está bien, arriba de 200 y hasta 500 es alto, pero arriba de 500 es muy elevado, no solo como riesgo cardiovascular, sino todos sabemos lo que es la pancreatitis y demás asociado a la hipertrigliceridemia. Y el HDL, que era lo que estábamos hablando antes, por debajo de 40 es bajo. De 40 a 60 normal, y acá hablamos de alto, y en este caso es un punto a favor de 1, es por arriba de 60. ¿Sí? Ahora, también dijimos que había factores que modificaban, y esto es lo importante, porque por eso tenemos distintos endpoints a los cuales tenemos que llegar de acuerdo a lo que el paciente tenga con el LDL. El LDL va a estar modificado o va a modificar el valor al cual nosotros queremos llegar si el paciente fuma, si el paciente es hipertenso, si además tiene un HDL bajo, por debajo de 40, si hay historia familiar de enfermedad coronaria en hombre menor de 55 y mujer menor de 65 años, y la edad per se en el hombre cuando tiene más de 45 y en la mujer cuando tiene más de 55. Por supuesto que ya desde hace unos años la diabetes se considera un equivalente de riesgo de enfermedad coronaria. Es exactamente lo mismo y entra en la misma categoría, y ya dijimos que el HDL arriba de 60 va a restar un punto al puntaje total que nos dé. O sea que va a ser algo a favor nuestro. Entonces, las categorías de riesgo son las siguientes. Cuando nosotros tenemos ya enfermedad vascular establecida, ¿sí? Ya sea enfermedad coronaria o los equivalentes de riesgo vascular, que es la arteriopatía periférica, TIA-ACV o diabetes, ¿sí? O aneurisma, discúlpenme, me olvidé de decir el aneurisma de aorta abdominal, todos estos están en alto riesgo y tienen que tener, o lo que apuntamos es a que tenga un LDL por debajo de 100. Si hay varios factores de riesgo, pero el paciente no tiene, o sea, 2 o más factores de riesgo, el LDL es menos de 130 y se cero a un factor menos de 160. Ahora, ya hay algunos autores que consideran a la insuficiencia renal como factor de riesgo vascular. Y fíjense que estamos tomando valores, o los valores que se toman no son muy elevados. Una creatinina mayor a 1.5 o un clearance menor de 60. Yo les pregunto, de los ancianos que tratan ustedes, ¿cuántos tienen menos de 60 mililitros de clearance? La mitad seguro que lo tienen. O están ahí, ¿sí? Porque en realidad no debemos tomar la creatinina sola, sino que tenemos que hacer un clearance calculado o medido, que es mucho más efectivo. Pero ténganlo en cuenta, porque nosotros a los 78 años decimos, no, mira, la abuela 78 tiene, como la que vimos antes en el ejemplo, tenía 1,2 de creatinina. 1,2 de creatinina a los 80 años en una mujer es un clearance por debajo de 60 seguro. Y no tengo el cálculo ahora porque tendría que tener el peso de la paciente, pero les puedo asegurar que con pesos más o menos normales estaríamos en los 45 o 50 mililitros de clearance. O sea que entraríamos probablemente en esta definición. Esto todavía no está, se los comento porque es algo nuevo y algunos autores ya lo están proponiendo. Entonces,